los 10 actores de Hércules más atractivos, sus escándalos, secretos y verdades impactantes. ¿Y si te dijera que los hombres más fuertes de la pantalla grande no solo blandían garrotes y derribaban pilares? Llevaban consigo secretos lo suficientemente grandes como para hacer temblar un estudio. Si creciste con los matinales de sábado, las revistas de culturismo o esos maratones nocturnos de espada y sandalia, este es para nosotros. Recordamos cuando los héroes parecían tallados en piedra y una sola ceja levantada podía silenciar a una multitud. Pero detrás de esos pechos de granito había riesgos, reinvenciones y algunas sorpresas que las columnas de chismes pasaron por alto, incluyendo a un hombre que discretamente rechazó un papel que luego crearía un ícono global. Esta noche, haremos una cuenta regresiva de los 10 mejores actores de Hércules en la historia del cine, desde los culturistas clásicos que hicieron inmortal el papel hasta el fenómeno televisivo que convirtió el mito en un espectáculo brillante y neón. Y sí, esta cuenta regresiva es todo hombros y sol. Túnicas cortas, mangas ausentes, músculos que hablan por sí solos. Quédate conmigo, porque cada entrada añade una nueva capa a la leyenda, y las dos últimas podrían reavivar algunos viejos debates de la mejor manera posible. Pero esa no era toda la historia. ¿Listo para empezar el ascenso desde el número 10? Número 10. Mickey Hargitay. ¿Recuerdas esas películas de monstruos nocturnas donde todo brillaba en tecnicolor y la sonrisa del héroe era tan grande como sus bíceps? Ese era el Hércules de Mickey Hargitay. Audaz, brillante y hecho para entretener. El ex Mr. Universo no interpretó a un semidios melancólico. Interpretó al tipo de hombre fuerte por el que tú y yo crecimos animando. De buen carácter, afable y valiente cuando las rocas empezaban a volar. Junto a su esposa en la vida real, Jane Mansfield, convirtió los trabajos de Hércules en un torbellino de músculos, trajes brillantes y peligro juguetón. Hay una toma que sé que recuerdas. Se enfrenta a un toro que resopla, bloquea esos brazos y lo derriba. Pura bravuconería de showman, del tipo que hacía gritar a las multitudes, aplastar una puerta, esbozar una sonrisa y hacer que lo imposible pareciera fácil. Por eso esas noches se quedaron con nosotros. Hargitay mantuvo el mito divertido. Lo que me encanta es lo humano que se siente su Hércules, sin discursos torturados, sin melancolía, solo un héroe capaz que ríe, te levanta y hace el trabajo. Es un recordatorio de una era en la que el espectáculo no se disculpaba por ser espectacular, y cuando un semidios podía ser tanto poderoso como accesible. Pero el sol no duró para siempre. El siguiente, Hércules, cambiaría el brillo de carnaval por una actitud más dura y se adentraría en el papel con un pasado que comenzó lejos del Olimpo. Número 9. Gordon Scott. Si recuerdas cuando las tardes de sábado significaban lianas de la jungla y emociones de matiné, ya conoces este rostro. Antes de empuñar el garrote, Gordon Scott se balanceó como Tarzán, fue descubierto junto a la piscina, le entregaron un contrato y le dijeron que se preparara. Cuando se mudó a Italia, cambió la jungla por salones de mármol y se metió en la piel de Hércules con esa misma confianza estadounidense, limpia y pulcra, en la que nuestra generación siempre confió. El Hércules de Scott no era exagerado ni caricaturesco. Te miraba a los ojos y luego movía una montaña. Hay una firmeza en él, de hombros anchos, mesurado, casi caballeroso, que hace que la escena más salvaje se sienta creíble. En una película, está luchando contra fanáticos de un culto. En otra, está rescatando una ciudad como si fuera un día de trabajo más. La cámara amaba la forma en que se mantenía firme. Pies firmes, pecho erguido, sin alboroto, sin rugidos, solo determinación. Lo que le da corazón a su historia es el camino que tomó. Encerrado en un tipo de papel en Estados Unidos, se reinventó en el extranjero, encontró nueva vida en la ola del peplum y demostró que se podía empezar de nuevo sin perder quién eres. Para aquellos de nosotros que vimos estas películas cuando las entradas costaban unos centavos, esa persistencia todavía nos llega al corazón. El legado de Scott es tranquilo pero sólido, menos ostentación, más sustancia. Es el Hércules que crees que te ayudaría a levantar un carro del barro. Luego inclinaría la cabeza y diría, encantado de servir. Pero la garra estaba a punto de hacerse más fuerte. El siguiente hombre fuerte llegó por el camino difícil, y cuando apareció en pantalla, la tierra pareció moverse bajo sus botas. 8.
Dan Badis. No posaba como una estatua, te atacaba como un peleador. Si viste esas películas de espada y sandalia de los sábados por la noche en televisión, recuerdas el polvo, el gruñido, la sensación de que algo pesado acababa de estrellarse contra el suelo. Ese era Dan Badis, ancho como un granero, de hombros gruesos. Interpretó a Hércules como un hombre que había hecho una semana de trabajo duro y no le importaba hacer un día más. Badis aportó un encanto rudo al papel, menos bonito, más práctico. Abría puertas de hierro a la fuerza, levantaba enemigos como sacos y hacía que cada acrobacia pareciera pesar lo que aparentaba. Hay un momento que se queda conmigo. Planta los pies bajo un rastrillo encadenado, lo levanta con los hombros mientras los habitantes del pueblo se agachan, las piernas temblorosas, la mandíbula apretada, sin florituras, solo garra. Los decorados estaban pintados y el doblaje era lo que era, pero con Dan creías en el levantamiento. Aportó una honestidad de clase trabajadora a su presencia en pantalla que nuestra generación todavía respeta. Menos discursos, más resultados. Su camino hacia el cine tampoco fue pulcro. Comenzó como un showman, pagado para mostrar fuerza real antes de pisar un estudio de sonido. La fama lo encontró en Italia, donde esas aventuras de peplum se producían rápida y ferozmente, y luego, con la misma rapidez, la tendencia se desvaneció. Fuera de la pantalla, la vida se volvió más difícil. Nos dejó demasiado pronto. Uno de esos buenos hombres que se encontró con una mala mezcla y sufrió una sobredosis antes de tiempo. Duele decirlo incluso ahora, pero la huella que dejó es clara. Badis demostró que un Hércules podía ser humano, duro, cansado y seguir en pie. Y sin embargo, la fuerza también puede ser tranquila y orientadora. El siguiente Hércules no solo levantó piedras, levantó a una generación. Número 7. Reg Park. Algunos hombres parecen fuertes en pantalla. Reg Park era fuerte en la vida real y podías verlo en cada paso lento y seguro. Recordamos esos carteles en la barbería y las portadas de revistas en el kiosco. Pecho ancho, hombros pesados, ni un ángulo truco a la vista. Cuando Park asumió el papel de Hércules, la bravuconería desapareció y apareció algo más firme. Poder tranquilo, sin agitarse, sin rabia ostentosa, solo un hombre que sabía exactamente lo que podía mover y lo movía. Esa compostura hizo que la fantasía se sintiera honesta. Una columna derribada no era un milagro, era martes. Park se comportaba como un caballero y luchaba como un caballo de batalla, razón por la cual jóvenes levantadores de pesas de todo el mundo colgaban su foto en las paredes de sus habitaciones. Un adolescente en particular tomó nota. Llegaría a ganar Mister Olympia una y otra vez, y nunca olvidó al Hércules que encendió la chispa. Ese es un legado que la mayoría de los actores nunca alcanzan. Lo que a nuestra edad aprecio es su equilibrio. Park mantuvo los pies en la tierra, entrenó duro, trató a los fans con amabilidad y dejó los golpes en el pecho a otros. Por en pantalla, le dio dignidad a Hércules. Fuera de la pantalla, dio dirección a una generación. Pero la fuerza tranquila tiene muchas caras, y la próxima vez que Hércules apareció, los músculos vinieron con un impacto moderno que convirtió los mitos de mármol en titulares. Número 6. Peter Lupus, también conocido como Rock Stevens. Puede que primero lo imagines con un cuello alto negro, silencioso e inquebrantable en misión. Imposible. Ese mismo acero se trasladó directamente a su Hércules, anunciado como Rock Stevens. Parecía las estatuas de mármol que solíamos ver en las fotos de enciclopedias. Líneas amplias y limpias. Ni un movimiento desperdiciado. No charlaba. Él actuaba. Las puertas se desprendían de sus goznes. Los villanos salían volando. Veías porque confiabas en la fuerza, no en los efectos especiales. Su presencia en pantalla tenía esa confianza de los años 60 que nuestra generación reconoce. El trabajo se hace. Luego, el hombre se retira entre la multitud. Fuera de la pantalla, tenía un don para los titulares. Mucho después de la moda del peplum, sorprendió a muchas salas de estar posando para una revista femenina. Luego, más tarde, sorprendió a todos de nuevo al establecer un récord de resistencia en levantamiento de pesas en la vejez que sonaba como algo sacado de un libro de contabilidad de circo. Llámalo audacia, llámalo espectáculo. De cualquier manera, siguió demostrando que el físico no era solo para exhibir.
El Hércules de Lupus se siente como un puente, heroísmo del viejo mundo encontrándose con la celebridad moderna. La armadura puede ser de cuero de estudio, pero la determinación es el verdadero artículo. Es el tipo de fuerza tranquila que no necesita ser anunciada. Pero la fuerza bruta puede tomar giros inesperados. Y el siguiente Hércules en nuestra lista tomó una decisión que pocos vieron venir, cambiando los gritos de batalla por arias y sorprendiendo a los fans de una manera completamente diferente. Número 5. Mark Forrest. Parecía una estatua renacentista que decidió respirar. Nacido Lou Degny en Brooklyn, apenas había salido de la adolescencia, cuando Europa lo llamó y le entregó una espada. En pantalla, que se convirtió en Mark Forrest, más grande que la vida, ligero de pies y valiente de una manera que podías sentir a través del encuadre. No se movía pesadamente. Se lanzaba. En un momento, está saltando sobre un caballo. Al siguiente, está arrastrando un arrastrillo como si fuera leña. Los trajes podrían haber sido de cuero de estudio, pero la fuerza era real. Lo que lo distinguía era el control. Forrest se comportaba con una calma que tú y yo reconocemos. La compostura de un hombre que sabe exactamente lo que su cuerpo puede hacer. Interpretó a Hércules y a esos héroes hermanos con diferentes nombres, siempre dándonos la misma promesa. La lucha será limpia, el levantamiento será honesto y el peligro vendrá con una sonrisa. Por eso esas dobles funciones de entre semana se quedaron grabadas, confiabas en él. Y luego sorprendió a todos. En la cima de su fama, se alejó de la arena y entrenó su voz. El hombre fuerte se convirtió en barítono, cambiando los yunques por arias. Te sonaba imposible hasta que lo escuchaste. Esa elección te lo dice todo. La disciplina es disciplina, ya sean pulmones o dorsales. Siguió enseñando y cantando mucho después de que los focos se enfriaran. Un recordatorio de que el músculo y la música no son opuestos, son gemelos. Dejó la pantalla en sus propios términos, lo cual es más raro de lo que la gente piensa. Una salida limpia, un segundo acto y un legado que todavía se siente sólido. Pero no todos los Hércules salieron del set tan intactos. El siguiente recibió los golpes él mismo, construyó las acrobacias desde cero e hizo que cada impacto resonara en tu asiento. Un rápido chequeo de pulso, amigos. Dejen sus 3 Hércules favoritos hasta ahora, sin mirar adelante. Tengo curiosidad por saber dónde se sitúa nuestra audiencia en el intermedio. 4. Brad Harris. Podías escuchar el impacto cuando Brad Harris golpeaba una pared, porque la mitad de las veces realmente lo hacía. Antes de que los créditos lo llamaran Hércules, él era el caballo de batalla que construía la acción desde cero. Doble de acción, planificador de peleas, el tipo que se aseguraba de que las rocas parecieran pesadas y las caídas honestas. Cuando protagonizó La Furia de Hércules, sentías ese trasfondo en tus huesos. Sin alboroto, sin pavoneo, solo un rubio de mandíbula cuadrada que pateaba una puerta de sus goznes y seguía adelante. Harris aportó un ritmo diferente al papel. Limpio, conciso, como un obrero. No interpretó a Hércules como un príncipe, lo interpretó como un capataz que había visto días más difíciles y aún así llegaba temprano. Hay un golpe que todavía puedo escuchar. Se libera de un carro, pero se planta y atraviesa una puerta de madera con el hombro. El crujido es más de carpintería que de estudio de sonido, y los gestos de dolor que hace después te dicen que recibió parte del impacto de verdad. Pequeños momentos como esos son la razón por la que esos matinales se quedaron grabados. Confiabas en lo que veías, porque el hombre que lo hacía confiaba en su entrenamiento. Fuera de la pantalla, se mantuvo industrioso, construyendo una carrera a través de géneros, experimentando con equipos de fitness, siempre encontrando la siguiente colina que escalar. Es un legado modesto, quizás, pero poderoso en su honestidad. El trabajo se hizo bien y la audiencia obtuvo el valor de su dinero. Pero a veces el mito toma un giro salvaje. Purpurina, láseres y una hazaña tan escandalosa que todavía es un chiste en el videoclub. Número 3. Lou Ferrigno. Si veías televisión en los 70, recuerdas la pintura verde y el rugido. Lou Ferrigno no solo interpretó el poder, lo vivió. 2 veces Mr. Universo, rival de Arnold, llevó esa misma montaña de músculos a Hércules, 1983, y convirtió el mito en puro espectáculo de los 80. Cuevas de neón, sintetizadores atronadores, criaturas que parecían escapadas de una tienda de maquetas y Lou de pie allí.
tranquilo como un acantilado, listo para la acción. Y interpretó a Hércules de la manera en que a nuestra generación le gustan sus héroes. Directo, firme y más grande que la vida. El momento famoso lanza un oso furioso tan lejos que se convierte en una constelación. Es escandaloso, sí, pero dime que no sonreíste la primera vez que lo viste. Ese es el punto. Ferrigno abrazó la maravilla, sin guiños, sin disculpas, solo un semidios de gran corazón luchando contra lo imposible, con una mandíbula firme como el granito. Lo que lo profundiza es el hombre detrás del músculo. De niño, luchó por escuchar el mundo y se abrió camino de todos modos, gimnasio tras gimnasio, set tras set, hasta que millones reconocieron ese perfil. Hay coraje en esa escalada, puedes sentirlo en la forma en que planta los pies antes del golpe. No está fingiendo fuerza, está recordando lo que costó ganarla. Pues el Hércules de Ferrigno es el puente entre los mitos de Matinée y la fantasía moderna. Audaz, bombástico y extrañamente sincero. Y después de todo ese brillo y trueno, la leyenda nos lleva de vuelta al mármol y la luz del sol, donde un héroe italiano de cosecha propia nos recuerda lo clásico que puede sentirse el personaje sin un solo efecto especial. Número 2. Kirk Morris. Si recuerdas cuando la televisión de fin de semana significaba arena, sol y un atronador redoble de tambores, has conocido a Kirk Morris. No era músculo importado, era italiano hasta la médula, un veneciano cuya constitución y porte lo hacían parecer salido de un fresco. En pantalla, su Hércules tenía esa compostura clásica y serena que nuestra generación siempre admiró. Hombros cuadrados, mentón firme, fuerza entregada sin ruido, no necesitaba gruñir. Simplemente era fuerte. En esas animadas aventuras de Peplum, se movía como un atleta, no como un fanfarrón. Juego de pies preciso, levantamientos limpios, un ritmo medido que hacía que lo imposible se sintiera real. Cuando se cruzó con otras leyendas, intercambiando agarres con Sansón, conspirando con Ulises, podía sentir cómo los viejos mitos cobraban vida. Las historias eran grandes, los presupuestos no, pero Morris les dio dignidad. Por eso esas imágenes perduran. Se sienten como postales de una época en la que el coraje, la lealtad y una mano firme eran la receta completa. Lo que aprecio ahora es su contención. Sin rabietas de vanidad, sin falsa bravuconería, solo un apuesto campeón de espalda de hierro que hacía que el mármol pareciera cálido. Trajo el sol mediterráneo a Hércules y, durante unos años maravillosos, mantuvo el género brillando. Pero los mitos no solo resplandecen, arden y un último Hércules encendió el fuego que todos los demás hombres fuertes persiguieron. Número 1. Steve Reeves. Esta es la cara que lo inició todo. Antes de las capas y las pantallas verdes, Steve Reeves entró en un set en 1958 e hizo que Hércules se sintiera real. No solo por el físico, aunque cada línea parecía cincelada, sino por la forma en que se movía, tranquilo, preciso, como un hombre que conocía el peso antes de levantarlo. Para muchos de nosotros, en esa primera toma amplia, sol sobre hombros de bronce, una sonrisa que decía que el peligro ya estaba controlado, fue el momento en que el mito salió de la página. Reeves aportó gracia a la fuerza bruta. No gruñía, no se pavoneaba. Hizo que derribar pilares pareciera una elección, no un truco. Esa dignidad lo cambió todo. De la noche a la mañana, la moda de la espada y la sandalia explotó, y cada teatro parecía resonar con tambores, cuernos y vítores. Los niños intentaban sus poses en el espejo. Los hombres adultos pedían a sus barberos el corte de pelo de Hércules. Los estudios se apresuraron a encontrar al siguiente como él, y nunca lo lograron del todo. Fuera de la pantalla, se mantuvo obstinadamente fiel a sí mismo. Cuidó su salud, promovió una ética de entrenamiento limpia y rechazó papeles que no le parecían correctos. Pues incluso algunos que más tarde se convirtieron en leyendas. Cuando una lesión en el hombro y el encasillamiento estrecharon el camino, se retiró con la misma compostura que mostró en cámara. Caballos, fitness, una vida más tranquila, sin escándalos, sin discursos, solo un hombre contento de dejar una huella perfecta y dejar que hablara por sí misma. Lo que perdura para nuestra generación es el estándar que estableció. Fuerza sin fanfarronería, heroísmo sin prisa. Puedes ver 100 imitadores y aún sentir la diferencia cuando Reeves entra en el encuadre. No interpretó a Hércules, lo definió. Pero esa no era toda la historia, porque el legado que estos hombres construyeron
No terminó con los créditos. Nos siguió a casa, cambió cómo entrenamos y todavía moldea cómo vemos a los héroes hoy. Conclusión. Realmente vimos a través de 10 hombres y toda una vida de sábados. No solo músculos, vimos estilos de fuerza. Mickey Hargitay nos dio alegría en Technicolor. Gordon Scott trajo una firme determinación americana. Dan Badis se balanceó como un caballo de batalla y pagó un alto precio. Reg Park se mantuvo sereno y levantó a una generación con él. Peter Lupus demostró que el poder silencioso aún puede sorprenderte décadas después. Mark Forrest demostró que la disciplina canta en un escenario tan fácilmente como en un gimnasio. Brad Harris hizo que cada golpe fuera honesto. Lou Ferrigno convirtió el mito en trueno de los 80 y nunca perdió el corazón. Kirk Morris mantuvo el mármol cálido y digno, y Steve Reeves, él estableció el listón al que todos los demás aún aspiran. Ahora es tu turno, amigos. ¿Quién es tu Hércules? ¿Crees que me perdí a tu favorito? Dímelo en los comentarios o nombra a tus 3 favoritos y dime qué actor moderno crees que podría usar las sandalias a continuación. Y si disfrutaste este viaje, quédate cerca. La próxima vez nos sumergiremos en los momentos más controvertidos de espada y sandalia que los censores intentaron enterrar. Hasta entonces, sigue sonriendo.